¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, en este día queremos compartir con ustedes la Lectio Divina, correspondiente a miércoles 27 de marzo, que es la tercera semana de Cuaresma. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 17 al 19. Para esto vamos a pedir la presencia o la santa presencia del Espíritu de Dios, para que sea Él que nos acompañe en este día acerca de qué nos quiere decir con esta palabra, o sea, qué mensaje nos quiere transmitir con esta palabra del día de hoy. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, 17 al 19. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces, en este evangelio del día de hoy es un evangelio muy claro, o sea, es una invitación fuerte a la parte de la conversión. Miren que, pues lo que uno escucha es que muchas veces los mandamientos, lo vemos en todos los días, que los mandamientos es como si fue algo que fue escrito y que no se le da mucha importancia. Entonces, aquí está el llamado, claro, que Jesús nos hace para decirnos que eso que fue escrito hace muchos años, Él vino a ratificarlo, o sea, con su presencia vino a decirnos: vea, todo lo que los profetas están diciendo y lo que está escrito en la palabra de Dios es cierto. Y en pocas palabras, nos quiere decir que debemos de empezar tratar de empezar un camino de conversión, ¿cierto? O sea, estamos llamados todos a la conversión, pero una conversión verdadera, o sea, donde nosotros tomemos en serio el reino de los cielos. Y para alcanzarlo debe ser de estricto cumplimiento esos mandamientos, que no es una tarea sencilla, sabemos, pero con determinación y mirando más como el amor que Dios nos tiene y el amor que Dios nos profesa, yo creo que podemos tener como más fortalezas para no caer muy fácil en las tentaciones. Y en nuestro matrimonio, o sea, porque es que el matrimonio es un camino a la santidad, entonces con mucho más razón nuestros matrimonios están llamados a que seamos matrimonios santos. Y en esta época, sobre todo, donde la familia está tan atacada, es donde nosotros debemos dar un ejemplo grande a las familias que de pronto no toman en serio lo que el llamado de Dios, ¿cierto? Entonces es ahí donde debemos de fortalecer la relación con nuestros hijos, amar mucho a nuestras espositas, o sea, darles mucho cariño y mucho amor, porque ese amor se ve reflejado en la familia. O sea, si un hijo se siente amado, si una esposa o un esposo se sienten amados, eso es algo que uno transmite a los demás y es una forma también de evangelizar a los demás. Entonces, como matrimonios, nosotros queremos hacer esa invitación a que nos comportemos y vivamos un matrimonio en Dios permanentemente, que antes de pronto lanzar una mala palabra para nuestras esposas, para nuestros hijos, pensemos bien en qué nos puede afectar todo esto, en qué tanto nos puede, digamos, herir, digamos, a nuestros hijos o herir a mi esposa. O sea, hay que tratar de hacer el esfuerzo más grande. Uno sabe que de pronto no es fácil, pero siempre como enfocados a que miremos que todo sea como mirando hacia Dios plenamente para poder alcanzar esa gloria tan anhelada. Bueno, también queríamos que esta reflexión en dos partes, resaltarla ya como para terminar.
y una de ellas es que nos dice acá, el que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumple y los enseñe será considerado grande en el reino de Dios. Entonces, lo que decía mi esposo, la conversión es ahora, la conversión no es mañana, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que dar de lo que estamos recibiendo. Es decir, que si nosotros estamos recibiendo enseñanzas de Dios, estamos aplicándola a nuestra familia, a nuestro matrimonio, asimismo nosotros tenemos que ser evangelizadores, ser multiplicadores de la palabra, ser multiplicadores del buen ejemplo, ser multiplicadores del amor. Entonces, estamos llamados a ser esos evangelizadores todos, desde el bautismo como profetas, sacerdotes y reyes, a multiplicar, a llenar la tierra, o por lo menos el pedacito en el que nosotros vivimos, de esa palabra de Dios que nos enseña, nos lleva al camino de la conversión y al mismo tiempo a ser multiplicadores de la palabra. Y para terminar, también llamado a la reflexión de cada uno de nosotros, porque dice Jesús que ni una coma ni un punto de la ley desaparecerá en el cielo y la tierra hasta que todo se realice. O sea, la palabra de Dios es y será siempre la misma. La palabra de Dios se hizo para cumplirla. Cristo vino a darle plenitud. Entonces, no tratemos de acomodar nuestra vida a un Dios a nuestra medida, no. Tratemos de acomodarnos a la palabra, porque Dios es muy misericordioso. La misericordia de Dios es infinita, la misericordia es para todos, pero la palabra de Dios no se moverá. Entonces no tratemos de acomodar las cosas a nuestra vida, sino nosotros acomodarnos a lo que Dios nos está pidiendo, porque Dios definitivamente no nos pide nada imposible ni nada que nosotros podamos cumplir. Si lo amamos, si hacemos las cosas por amor, si nosotros seguimos a Cristo no por un interés, sino porque verdaderamente lo amamos, vamos a ser capaces de cumplir su palabra y empezar ese camino y seguir todos los días ese camino de conversión hasta que Él nos encuentre, cuando Él venga, por lo menos haciendo el intento de caminar hacia Él. Bueno, entonces eso es lo que queríamos compartir con ustedes en este día. Ya lo dijimos más o menos como lo interpretamos, que todo eso quede grabado pues en nuestros corazones, ese caminar recto en lo posible. Entonces, que la gracia de Dios esté con ustedes. Muchas en este día. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Y un feliz día. Un feliz día. La pobreza o la riqueza, te amaré. En la salud o la enfermedad, yo te amaré. En la tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo me amarás. Yo te amaré hasta que la muerte nos una.